Buenos días, mi nombre es Luis Warrick y les voy a hablar sobre el análisis, la síntesis y la evaluación. Por análisis entendemos el examen minucioso y pormenorizado de un asunto para conocer su naturaleza, sus características, su estado y los factores que intervienen en todo ello. Tenemos que descomponer un cuerpo en sus principios constitutivos. Se puede decir también que es el dividir un todo en sus partes de acuerdo a un criterio o a una regla. Vamos a poner un ejemplo, vamos a analizar una bicicleta. Podemos separarlo en sus partes, son como 7 partes, 7 piezas fundamentales para su funcionamiento. Podemos ver que tiene cauchos, manubrio, pedales, cuadros, frenos, rines, asientos, etc. La operación mental que usamos fue el análisis. Separando sus partes tenemos el elemento también como tornillos, tuercas, que unen todas las partes de la bicicleta. Un conjunto o elementos que podemos considerar de la bicicleta es que es un medio de transporte más económico y saludable. Una de sus cualidades es que es ecológica, ayuda con la salud física y mental y ahorra en comparación a otros medios de transporte. Como problema número 2, tengo un problema que vi en el núcleo temático, que se trata de una empresa. Dice: la empresa TOA tiene un gerente general, el cual opera con 2 gerentes de área. Cada uno, a su vez, controla 2 jefes de departamento, quienes organizan sus grupos de personal administrativo y obrero. Dice que tenemos que analizar la estructura de la organización de esta empresa. El gerente general, los gerentes de área, los jefes de departamento, el personal administrativo y obrero. Esas son las partes o elementos de esta organización. ¿Cómo se relacionan esas partes o esos elementos? Los obreros y el personal administrativo le reportan a sus jefes de departamento, los jefes de departamento le reportan a los gerentes de área y estos 2 gerentes de área le reportan a su gerente general. Yo pienso que en un diagrama no es necesario la estructura, ya que se entiende perfectamente. Para definir esta estructura debemos analizar y descomponer. Es al igual que el ejercicio anterior que dije primeramente de la bicicleta. Cuando hablamos del ejercicio del proceso del análisis, para mí genera un proceso de pensamiento importante, ya que es el porqué de cada objeto y cómo se forma cada cosa. Y yo definiría el proceso del análisis como un proceso de descomposición en el cual debemos identificar las partes, ya que las partes, elementos y cualidades de cada situación o de cada objeto. También tenemos la síntesis. Es un proceso mediante el cual se integran las partes, propiedades y relaciones de un conjunto delimitado para formar un todo significativo. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos a María, que es la esposa de Daniel. Daniel es el esposo de María. Tienen un negocio que es una empresa que es propiedad de la familia Pérez. El gerente es la persona que dirige la empresa, cargo que ocupa la esposa de María. Un riesgo para la empresa, contingencia de un daño, peligro, puede ser un daño probable. La familia Pérez es el grupo familiar y son los dueños de la empresa. Vamos a analizar el procedimiento para resolver el ejercicio. Cuando decimos que son dueños de una empresa, ¿qué datos se dan en el ejercicio? Palabras, significados, la relación que tienen. ¿Qué nos piden en el ejercicio? Que integremos todos los conceptos, las definiciones y relaciones que presentan. ¿En qué consiste el proceso que acabamos de realizar? Consiste en la integración de un conjunto de elementos, es decir, partes, propiedades y relaciones de un todo a un proceso. A este proceso lo denominaremos síntesis. ¿Cómo podemos definir el proceso de síntesis? Como ya dije, es el proceso donde se integran las partes, propiedades y relaciones de un conjunto delimitado para formar un todo significativo. Por lo tanto, María es esposa de Daniel, Daniel es esposo de María, Daniel es gerente de una empresa, la empresa es propiedad de la familia Pérez.
Cuando llegamos al punto de evaluación, considerando un siguiente caso, se le pide a un profesor su opinión acerca de un libro de cálculo que desea, que desea adoptar como texto para tercer semestre de la carrera de ingeniería mecánica. Y después de leer el libro, dice que no es apropiado y expone las siguientes razones. El libro solo trata 16 de los 20 temas del programa y además los presenta inadecuadamente. ¿Qué podemos pensar que quiere expresar el profesor con estas opiniones o juicios acerca del valor del libro? En primer lugar, dice algo muy concreto: el libro solo cubre 16 de 20 temas del programa. En segundo lugar, posiblemente quiere decir que el libro no trata los temas con suficiente profundidad, de acuerdo con el nivel de lo académico de los alumnos. O tal vez quizás consideró que la calidad del libro era inadecuada pensando en sus propias expectativas, o también quizás pensó que el nivel era bajo o que el estilo de presentación era insatisfactorio. ¿Cómo pensamos que hizo el profesor para emitir su opinión? Emitió un juicio de valor acerca del libro después de compararlo con otro libro del mismo nivel, o con el programa, o con un ideal de lo que piensa que él debería ser un buen libro de cálculo para un semestre de ingeniería. Es el proceso también cuando una persona juzga o emite un juicio de valor acerca de un objeto o situación. Se denomina evaluación. Puede citar algunos ejemplos de la vida cotidiana donde se aplica el proceso de evaluación. Un proceso de evaluación, pensemos nuevamente en el ejemplo que di del profesor. Ese libro trata 16 de los 20 temas del programa. El tratamiento de los temas es inapropiado. Podemos opinar con claridad y precisión de estas opiniones. Debería ser más específico acerca de la precisión de los temas. En el primer caso, el juicio del valor fue específico, mientras que en el segundo, la opinión fue muy general. ¿Cómo supo el profesor que el libro no incluía todos los temas? Es de suponer que leyó el libro, o al menos leyó si estaban los títulos de cada tema diferenciándolos. Pensamos que para evaluar un objeto o situación siempre se necesitan criterios, por supuesto, sino cómo se sabe qué es lo que el profesor necesita evaluar o quiere que expliques en cada trabajo. ¿Cómo fue el criterio utilizado por los profesores para emitir el segundo criterio? Que el alumno no explicó bien los temas y no se supo aclarar. ¿Qué son estos criterios, variables o características del libro? Son las partes que debe tener para que el libro esté correctamente realizado. ¿Qué se obtiene una vez que se aplica un criterio para juzgar el libro? Las respuestas requeridas por el docente, y el alumno sabrá qué errores no debe cometer para aprobar esta materia. Lo único que se necesita para evaluar un objeto o situación son los criterios. Les voy a hablar sobre las analogías. La analogía es una estrategia de solución de problemas en el que las similitudes lingüísticas se dividen entre dos o más situaciones, al tiempo que simultáneamente se discierne que existen diferencias en la relación. Existen varios tipos de analogías. Voy a hablar ahorita de las analogías verbales y las figurativas. La analogía está presente en todas las esferas de la actividad humana. En las analogías verbales, en consecuencia, si queremos realizar una definición estricta en el ámbito de razonamiento verbal, tenemos que deducirla de su sentido amplio. Así que, en términos generales, significa semejanza entre dos cosas distintas y se refiere a la similitud o afinidad de ciertos rasgos, formas o contenidos entre algunos elementos de nuestra realidad. Por ejemplo, la savia y la sangre son análogas o semejantes en cuanto ambas son fluidos naturales que circulan en el interior de las plantas y animales o seres humanos. Respectivamente, estas mismas transportan los nutrientes para alimentarlos. También es de notar cierta semejanza entre dos realidades diferentes, como la de la primavera y la juventud, debido a que ambas aluden a etapas de plenitud, vitalidad y florecimiento de las plantas y personas. En el mismo sentido,
notamos también la semejanza entre un soldado y un leucocito. El primero es un elemento humano que pertenece a una organización bélica cuya función es la defensa del territorio nacional en caso de ataque o provocación del enemigo. Análogamente, el segundo es un elemento celular que pertenece al tejido sanguíneo, cuya función consiste en la defensa del organismo ante la presencia de agentes extraños o patógenos como el virus que se está propagando en estos tiempos. En el ámbito del razonamiento verbal, la analogía conserva el sentido amplio que ya expliqué ahorita. Sin embargo, ya no se refiere a la similitud de los elementos o palabras aisladas, sino a la semejanza existente en relaciones de palabras, y este es el sentido estricto que posee la analogía en el ámbito de nuestra disciplina.